and this computer. Estamos grabando, pastor, gloria a Dios, gloria al Altísimo. Aleluya, aleluya. Es orar y pedirle a Dios que tenga misericordia. Amén. Definitivamente la vamos a necesitar. Señor, en tus manos estamos. Señor, y en tu fidelidad confiamos, en tu guía, en tu poderoso Espíritu, Señor, Espíritu Santo de Dios. A ti nos sometemos, inclinamos nuestros rostros al suelo, confiados en que tú nos guiarás y nos llevarás en esta conversación en la dirección que a ti te plazca, porque al final es para tu gloria y honra y alabanza. Y de acuerdo con tu palabra, Señor, nosotros vivimos para ti, para honrarte. Entonces nos echamos a un lado y pedimos, Señor, que seas tú quien nos lleve en el nombre de Jesús. Amén, amén. Aleluya. Sí, pastor, y es una verdad grandiosa que en el matrimonio debería ser donde existieran ese tipo de relación picaresca, amorosa, como usted dijo, del noviazgo. Exactamente. Lo que pasa es que entonces tenemos una forma de, como diría uno de nuestros candidatos políticos aquí, de conceptualización del matrimonio diferente. Y alguien explicaba, no recuerdo quién, que porque por ser el hombre de por sí en su idiosincrasia y en su naturaleza, un cazador, inmediatamente él entiende que tiene asegurada la presa, pues ya no trata de casarte. Exactamente. León se le acaba el rugir y se pone manso. Sí, señor. Y es tremendo error. Usted, al contrario. Mi esposa, todo el tiempo yo vivo echándole ojito y haciéndole cosas. Y ella también, usted ve. Porque eso mantiene el corazón latiendo. Y si su corazón no se acelera con su mujer de vez en cuando, usted solamente con una mirada o con una sonrisa, hay problema. Usted no se enfríe. Inmediatamente, y entonces hay que ver porque entonces por dónde que se está desviando el asunto. Ya, mire, una cosa grande que yo he notado y que he aconsejado mucho, especialmente en Dominicana, aunque también en otros lugares de Latinoamérica, es el problema de la actitud del hombre, de este machismo arraigado que piensa que el hombre tiene que comportarse de cierta manera y que si el hombre se comporta de otra es débil. Exacto. Esa es yo diría en buen español, la estupidez más grande que he escuchado. Sí, señor, y yo estoy completamente de acuerdo con usted porque es nuestro sistema de educación quien hace y produce estas cosas, porque incluso desde pequeño nos enseñan a estar las cosas separadas y que, por ejemplo, bueno, ya esta generación, por cierto, no pasó como nosotros, que teníamos que sacar aquel dispositivo auxiliar del baño que se llama vacinilla, ¿ves? Entonces, correcto, no, entonces eso siempre le tocaba de que a las muchachitas de la casa, los varones no te bregábamos con eso, como tampoco arreglar la cama, ni de esas cosas, y una serie de cosas que se iban acumulando. No, hombre, no, es que no es así. Los padres tenían miedo de permitir que los varones se acercaran a la cocina a cocinar. Sí, señor. Un plato. Yo aprendí a cocinar ya grandecito por necesidad. Sí, amado. Yo porque era un comelón y cada vez que mamá estaba cocinando me metía a empujar, que muchos cachetones que recibí por eso. Pero mientras tanto yo fui aprendiendo y gracias a Dios eventualmente pues resultó positivo, pero lavar plato, yo aprendí a lavar plato cuando ya tuve la necesidad. Eso un piso y arreglar una cama, eso no era cosa mía, eso era de las damas. Y es la forma en que se nos educa, usted sabe, y siempre yo escuché en nuestras generaciones de atrás
decir que el hombre es para la calle, la mujer es para la casa y todas estas cosas que son una serie de informaciones distorsionadas de lo que debe ser el asunto. Porque verdaderamente el hombre se entiende que vaya a la calle, pero a buscar la fuente de producción con la que va a alimentar a quienes están bajo su cuidado y su mayordomía, pero no para andar en el libertinaje y la vagabundería. Lo que, la manera en la que siempre se ha mal interpretado. Exactamente. Les digo, yo tengo mucho de qué arrepentirme en ese sentido en mi juventud, porque yo era bastante travieso y yo tenía esas ideas cerradas y esa actitud de que yo era el hombre, porque ese es el asunto. O sea, bíblicamente el hombre es el hombre y la mujer es la mujer, pero el rol no tiene nada que ver con usted querer gobernar sobre la mujer. Exactamente. ¿Entiende? Es un asunto de una autoridad necesaria que es cedida, no tomada como la toman los latinoamericanos. Exactamente. Y además que tiene que ser algo conquistado en el buen sentido. Cuando nosotros hacemos lo que la Biblia dice, que nosotros los hombres nos recomienda que seamos como Cristo, que se entregó a sí mismo por la iglesia, cuando usted se entrega todo a una mujer, esa mujer no tiene ninguna objeción en someterse a usted. Pero lo que pasa es que queremos nada más sometimiento sin ningún compromiso. Y lo grande, lo peor de todo es que en aquellos tiempos la mujer misma, un hombre que no se comportaba de esa manera, era considerado un afeminado o un, ¿cómo le decían? Una palabra, no recuerdo ahora, pero un hombre que no es agradable. Sí. Bandito usted, un hombre baboso. No era una macana. No, ahí no había futuro, no había seguridad. De hecho, usted, mire, naturalmente todavía hoy, ya no tanto, pero todavía los estudios que se hacen muestran como la mujer instintivamente siempre busque al hombre que se vea más hombre. Sí. ¿Usted me entiende? Y el hombre busca a la mujer que se vea más mujer. Sí. Pero en realidad las cualidades que la palabra de Dios nos llama a mirar están por dentro y no por fuera. Ese es el asunto, amado, y porque a veces nos quedamos en la parte superficial y no profundizamos, y entonces ahí es donde viene la sorpresa. Precisamente, aunque por la gracia de Dios, en el caso, por ejemplo, mío y de mi esposa, Dios nos hizo el corazón después de la relación. Amén, amén, amén. Porque nosotros éramos ambos independientes y ambos líderes hasta cierto punto y ambos con actitudes ¿usted me entiende? Imponente. Imponente, pero muy imponente. Y sin embargo, Dios se encargó de poner las cosas en su lugar y de abrirnos los ojos del Espíritu. Gracias a Dios. Gloria a Dios, porque cuando nosotros nos dejamos guiar por el Señor, los resultados son maravillosos. Pero cuando uno tiene una idea mejor, ya usted sabe. Y hablando de ser guiados por el Espíritu, nosotros entendemos como la iglesia es la novia del Señor. Amén. Y entendemos porque de hecho la palabra de Dios abunda el concepto y de realidad en el libro de Apocalipsis especialmente nos habla como el Señor viene a buscar a su novia y cómo Él viene a rescatarla y ve esta extraordinaria metáfora de cómo la iglesia es representada. De hecho, en el libro de Efesios cuando nos habla del matrimonio, nos habla del marido y la mujer como Jesucristo y la iglesia. Amén, amén. Y es una cosa bella porque si lo vemos desde ese punto de vista y viendo como la palabra de Dios nos habla de este tema, nosotros podríamos ser mejores maridos. Amén.
mucho mejores. Claro, y deberíamos entender que aunque somos todos seres humanos, realmente también hombres y mujeres tenemos nuestra diferencia que no tiene nada que ver con lo que el aspecto físico y biológico, sino en lo emocional, en cómo asumimos las cosas, cómo vemos las cosas, porque es que somos diferentes, amados. Por ejemplo, nosotros los varones, por alguna razón, el Señor nos hizo más prácticos. A la mujer la hizo más sensible, más sensitiva, más emocional y hasta cierto punto digo yo que tiene ese sexto sentido que tal vez nosotros no tenemos, no usamos, no sé, pero ellas tienden a percibir las cosas espirituales más rápido que nosotros estamos siempre involucrados, ¿no? El de la mujer es mucho mejor que el del hombre. Sí, señor, sí, señor. Una mujer me dice, cuando mi esposa me dice, métete por aquí, yo obedezco. Amén, amén. Porque rara vez no tiene razón. Eso es así, eso es así. Especialmente que a Dios le ha dado a ella un don especial que como que esa habilidad le es acentuada y tiene una manera de percibir este tipo de cosas. Ella me dice, mira, mantente lejos de usted, y hay que creerle. Ah, sí, 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 le dijo, no le va a pagar, ¿ves? Que no le va a pagar. Yo he visto cosas extraordinarias en el caso de mi esposa, y no con intención de halagarle. Y viene a un tema importante, que es el tema del don profético, porque mi esposa tiene un don profético que le fue dado por Dios, pero ella no es un profeta, porque hoy no existen los profetas como en el Antiguo Testamento y en los principios del Nuevo Testamento no existe. Amén. Pero el don profético es un don vivo, activo, que Dios se lo asigna a muchas personas. Amén. Y sobre todo que sabemos, amado, que para estos tiempos en que nosotros estamos viviendo, el Señor lo va a reactivar para la edificación de su pueblo. Precisamente. Y le voy a decir algo, que si hay alguien, de acuerdo con los que andan por ahí llamándose profetas, si hay alguien que pudiera jactarse y autonominarse profeta, sería mi esposa. Y sin embargo, ella lo que es una sierva humilde, una mujer que vive para Cristo y que camina por la fe y que le obedece al Señor. Nada que Amén. y eso de que cuando Dios le muestra algo, le dice algo, ella a veces hasta nerviosa se pone, y yo Sí. tengo que empujarla para que lo revele, porque no tiene esta cuestión de jactancia ni de querer demostrar. Amén. Amado, y eso coincide con lo que el Señor estableció cuando comenzamos este conversatorio allá en Génesis, cuando dijo Dios para el hombre, haremos ayuda idónea. Y es que por eso es que la mujer es ayuda idónea, entre otras muchas cosas. Entonces, ella es como el radar detrás de nosotros, y entonces siempre está activo ahí. Mire, hay una cosita que yo tenía por ahí de los tiempos antiguos que yo no me atrevía a confesarle a mi esposa. Esto ya estamos hablando de 20 años atrás. Y yo estoy, porque el Señor me está diciendo, háblale, dile. Y yo no me atrevía. Y yo, Señor, ¿y cómo yo le digo esto, Señor? Si yo le digo esto, hasta me bota. Pero dile. Y yo no hago caso, el Espíritu Santo machacándome. Un día viene y se me para adelante y me dice, el Señor me dijo tal cosa. Yo lo que hice fue que se me cayó la quijada, porque ¿qué podía yo hacer? Dice, si tú no le vas a decir, le digo yo. Pero hay que decirlo. Ya, la gloria para Dios. Y así hay cientos de situaciones, de bendiciones, gente a la que Dios ha confrontado a través de mi esposa, gente a la que Dios ha bendecido,
a través de mi esposa, ha encaminado, ha guiado, le ha puesto, le ha abierto la luz para que puedan ver por dónde tienen que ir. Y nosotros mismos, nuestros trabajos misioneros, Sí, 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 sí. cada vez que hemos ido a algún lugar, ha sido a ella que el Señor le revela. Sí, mire, amado, es que eso es una cosa grandiosa porque nosotros plantamos la semilla, llevamos la enseñanza y toda esta cosa, pero yo le puedo decir a usted a ciencia cierta que hasta ahora los frutos que hemos cosechado, básicamente lo ha cosechado la esposa mía. Porque ella es sensible para eso y siempre está ahí. Ya, porque el hombre Activa. tiene un rol diferente, amado, ¿cierto? Amén, amén. Pero mire, eso es interesante porque me trae esto a colación de que, porque nuestras mujeres generalmente son las primeras que se convierten y generalmente son las que ponen sus pies sobre, como dice la palabra, sobre la roca inconmovible de los siglos. De A Cristo. mí me tocó, por la gracia de Dios, que nos convirtiéramos juntos ella y yo, y en la misma iglesia. Porque nosotros llegamos al cristianismo como la mayoría de los dominicanos, emigrando desde la comunidad de fe católica. Pero por gracia de Dios nos convertimos los dos al mismo tiempo. El Señor nos tocó al mismo tiempo y nos preparó para su trabajo. Y eso es glorioso porque a veces, mire, es una lucha intensa cuando se da en fechas diferentes estas cosas. Bueno, yo les voy a decir por experiencia personal, porque yo a los 12 años tuve una experiencia y supuestamente me convertí al cristianismo en, en Santo Domingo, en Villa Francisca, en la Francisco Enríquez y Carvajal, para ser más específico. Comencé a ir a una iglesia que estaba en la calle Ravelo, y después mis padres se mudaron del barrio, como yo estaba pequeño, Sí. no me permitían ir solo porque era una distancia, y ahí pues se enfrió el asunto, se olvidó el asunto literalmente. Eventualmente el fervor se acabó y estaba yo completamente al punto que cuando el Señor volvió a confrontarme en 1986, yo estaba viviendo una vida mundana, una vida, yo no era cristiano. Completamente apartado. Exacto. En el 86, otra vez, el Señor me puso una revelación extraordinaria. De hecho, tengo una Biblia por ahí que Él me la dio en esa fecha, el 5 de mayo de 1986, y fue cuando yo dije ya. Y de hecho, me pasé casi 5 años fervientemente estudiando la palabra, pero aún así, yo la iglesia la visitaba ocasionalmente. Eventualmente, otra vez me enfrié a punto de que, olvídese, hasta el 93, cuando un amigo, que el Señor me lo trajo, yo tenía una tienda de computadores, el Señor me lo trajo allá Sí. para fustigarme. Él era un ferviente seguidor de Cristo. Eso que tienen el primer amor ahí. ¿Usted me entiende? Y mire, era así. Pero como yo tenía un conocimiento de la palabra profundo y él era un recién convertido, él no podía debatirme, usted, porque yo le contrarrestaba. Y bueno, el asunto fue que sirvió de algo, porque después ya en el año 2000 fue cuando mi esposa, 2001, cuando yo conocí a mi esposa, que las cosas realmente comenzaron a cambiar, y ya a partir de esa relación, pues fue otra cosa. Como dicen los jueces, se dictó sentencia definitiva. Ya, Tomó la naturaleza de la cosa totalmente juzgada. ¿me entiendes? De hecho en el 2000, en enero del 2006, fue realmente cuando yo me dediqué de lleno a la palabra, ya olvidándome de todo y dedicado a eso exclusivamente. Y, y a través del fervor que ella vio en mí, mi esposa terminó cayendo de rodillas. Gloria a Dios. Pero gracias a Dios, a partir de ahí, y el Señor
nos puso en esa onda para sacarnos del país y llevarnos a las misiones. Aleluya. Hemos amado 14, casi 15 años en eso. Excelente, excelente. Pero Pero, gloria a Dios. pero usted se aproxima a cumplir sus primeros 15 años. Entonces, chachito, ahí vamos a estar celebrando esos quinceañeros, nosotros en realidad no celebramos eso, porque yo digo que nosotros éramos de Cristo desde antes de nacer. Amén, amén. Así mismo nos lo confirma la palabra, amado. Amén, amén. Desde antes de la formación en el vientre yo te conocí. Se va a Jeremías capítulo 1. De hecho, vamos a mirarlo un segundito rapidito acá, amado, porque eso es bien bonito. Sí, señor. Capítulo 1, si usted lo busca, míralo acá. Dice aquí, en el versículo 4, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formara en el vientre te conocí, y antes que nacieras te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Aleluya. Yo dije, Señor Jehová, yo no sé hablar, ¿por qué yo? Si solo soy un muchacho. Y Jehová me dijo, no digas soy muchacho, porque a todo lo que te envíe irás y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y destruir, para arruinar y derribar, para edificar y para plantar. Eso es bello, hermano. Eso es grandioso. Mire, Ser poderoso. Y esta es una cuestión que Jehová, nuestro Señor, hay muchos que no les gusta que le llamemos Jehová porque en realidad es una traducción medio mala de Yahweh, que es un nombre que ni siquiera tiene vocales que usan los judíos para Dios. Sí, señor. Y que es más correcto. Por eso muchos amigos dicen Yahweh y yo, bien, yo digo Jehová porque como latino, los latinos no tienen problema con eso. Correcto. ¿Usted me entiende? Y la verdad es que a mí no me importa cómo usted le llame, siempre y cuando lo haga con reverencia y con la propia actitud de adoración. Amén, amén. ¿Me Déjeme decirle que el nombre mío, bueno, usted sabe, Elvin, y mucha gente me llama en la calle, no sé a qué se debe, pero me dicen Elvis, Kelvin, Edwin, y yo entiendo de todas las formas, y si yo entiendo, el Señor mucho más, que es más inteligente que yo. Pero usted sabe una cosa, amado, y esto ya aquí, no sé, pero me ha tocado ver que muchos de nuestros queridos hermanos latinos que se van, se acostumbran a utilizar, después de haber utilizado por muchos años el nombre de Jehová para llamarle así a nuestro Señor, nuestro Dios, que se acostumbran luego de repente a utilizar el término Yahweh. Veo a veces como que se desvían del punto focal del cristianismo y como que se me van utilizando un poco. No sé qué pasa con eso, pero he visto eso en varios de ellos y pareciera casi un denominador común por lo menos entre los hermanos dominicanos que pasa eso. Ya, porque es que comienzan a mirar las cosas desde un punto de vista un poco legalista. Y es un legalismo diferente, un legalismo liberal que no favorece para nada. La verdad es que lo único que tiene valor, amado, para nosotros es nuestra fidelidad porque Jesús lo dice bien claro, aquellos son míos, son aquellos que me obedecen mi palabra, y eso es todo. Amén. Y no es un asunto de cómo usted le llame, ni
es sencillamente porque como usted viva, ni siquiera como usted viva importa si usted obedece su palabra, porque en obedecer su palabra usted va a estar viviendo correctamente. Amén, amén. Y vemos el ejemplo de David, que cayó y cometió errores garrafales, pero sin embargo se mantuvo obediente a Dios al punto de que el mismo Señor dice, un hombre conforme a mi corazón. Conforme al corazón. Mire, amado, esto es extraordinario. A mí me fascina. Oh, pero mira, mira acá. Aquí, amado, en el capítulo 6 del libro de Juan, Jesús dice, ¿dónde está? Espérese, no lo encuentro. Espera un momentito. ¿Dónde está? Espérese. La gente busca a Jesús. Aquí dice, en el versículo 28 del capítulo 6 del libro de Juan, dice, ¿qué debemos hacer para poner en práctica la obra de Dios? Y Jesús le responde, esta es la obra de Dios. Oiga, esta es la obra de Dios, que creáis en aquel que Él ha enviado. Amén. Oiga. Y es lo único que Jesús te manda. Porque fíjese, cuando nosotros hablamos de creer, y eso lo estuvimos hablando el otro día, de creer, Sí. no estamos, porque como usted dijo hace poco, creo que 3 sesiones atrás, que el diablo mismo cree y está destinado al infierno. Exactamente. Y él mismo y dice también de los demonios que creen y tiemblan, cosas que nosotros no hacemos. ¿Usted me entiende? Entonces, nosotros, cuando Jesús nos dice que crean, Él está hablando, y esto es, amado, una cosa extraordinaria, porque precisamente algo que se relaciona mucho con el mensaje que yo puse el domingo, el asunto de entender nuestra fe. Sí, Señor. Porque Jesús dice, la fe en Dios es caminar en los pasos de Jesús. Esa es la fe. La fe es hacer lo que Jesús comanda. Eso es todo. Absolutamente. Y no hay que hacer más nada. ¿Usted me entiende? La fe no es así, yo creo, Señor, mira qué lindo, tú me salvaste. No, eso no es fe. La fe es que todas las promesas de Dios, como la palabra dice, son sí y amén. Y amén. Dice Pablo. Y esas palabras nosotros tenemos que confiarlas, que hacerlas verdaderas en nosotros. Correcto, que se hagan vivas en nosotros para que entonces, como dice la palabra, y a veces oramos de esa manera, para que cuando el Señor venga, nos encuentre haciendo como Él nos ha ordenado. Pues nos ha ordenado, pero amado, todo eso va junto, porque el asunto es que usted no le va a creer, usted no le cree a Dios si usted no le obedece. Correcto. Por la sencilla razón de que si usted realmente le cree a Dios, es porque usted entiende el carácter de Dios, quién es Dios verdaderamente, y usted lo ve a él del tamaño que realmente es, y usted se da cuenta que nosotros deberíamos aproximarnos como dice Moisés, con temor y temblor, como dice Pablo. Usted dice, amén. Estoy temblando de miedo, dice Moisés. Así es. Pero vea una cosa, amado, también, que otra cosa por la que no creemos y por la que no obedecemos a Dios es porque tampoco le hemos conocido. Y muchos creen conocerle porque han oído de él. Pero, sin embargo, vea cómo hace unas cuantas sesiones, tal vez 4 sesiones atrás, veíamos en la última parte de Job que él mismo confesaba que de oída te había oído, más ahora mis ojos te ven. Ahora te he visto, que eso es otra 500. Miren,
Y mire, es una cosa tan importante porque Dios es revelado en su palabra. Amén. Y esto es tan, tan, tan esencial. Dios es revelado en su palabra. Él nos dio este libro para que nosotros le conociéramos. Y cuando entendemos que su palabra, o sea, que el Logos es Jesús, y nosotros tenemos que entender que sin Él no somos nada, amado. Pero fíjese, hay una realidad. Es cierto que nunca aquí en esta tierra, desde esta posición en que estamos, vamos a poder verdaderamente, plenamente conocer a Dios. Eso es imposible, porque Dios es infinito, Dios es inmedible, Dios es todopoderoso, Dios es inmanente, Él es omnipotente, Él todo lo sabe, Él todo lo Omnisciente fuera y todo del... esto. Entonces, en base a todas esas cosas, nosotros nunca vamos a poder ver a Dios realmente por quien Él es, pero la palabra de Dios nos da suficiente información para nosotros en el corazón poder conocer a Dios lo suficiente para, amado, arrastrarnos de cara al suelo frente a Él todo el tiempo. Amén, amén, porque las verdades reveladas de Dios aquí en su palabra y la verdad de Dios revelada en su creación, amado, es más que suficiente para que nosotros podamos entender quién es Dios en toda su magnificencia. Lo que pasa es que como vimos, si usted ve en el mismo el libro de Juan que estamos comentando acá, cómo ellos les responden. Entonces, en el versículo siguiente, que es lo que pasa con la mayoría de las personas, que dice en el versículo 29, respondió Jesús y le dijo, esta es la obra que creáis que en el que le ha enviado, ¿verdad? Entonces, en el versículo 30 le dijeron, entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Eso es lo que pasa, que porque mucha gente está esperando no las obras de Dios, sino las obras que queremos, el pan que nosotros queremos, los peces que andamos buscando, que sean esas las obras que se manifiesten. Ya, No las obras de si Dios. Dios hace un milagro, si cae un rayo, me abre el piso frente a mí, yo voy a creer. Pero Dios dice que si el mismo Moisés le dijo a aquel hombre rico que murió, dijo, si el mismo Moisés va y visita a tu familia y les habla, ellos no van a creer. Porque no es un problema, amado, es un problema del corazón. Correcto. Y no hay manera en que aquellos que no creen puedan creer a menos que el Espíritu Santo de Dios los toque. Pero ese es otro tema. Ese es un tema diferente. Estamos hablando nosotros aquí de aquellos que dicen ser cristianos. Nosotros le llamamos cristiano diésel. Pero la realidad es que hay tantos hijos de Dios allá afuera, tantos hombres y mujeres que son verdaderos hijos de Dios, que Dios los ha aceptado en su regazo y que no le conocen y que por eso no viven el gozo del Señor, la victoria del triunfo de Cristo en la cruz. Y la plenitud que el Señor nos da y esa vida abundante que Él nos ha prometido, por eso que no la entendemos. Porque esa plenitud la entendemos desde otra arista, que no es la que el Señor necesariamente nos está diciendo, y no quiere decir que esto sea incluido, sino que además de esto nos ofrece otra cosa. Amado, pero búsquese el Salmo 144. Salmo 144. Estamos por aquí cerca porque estábamos mirándolo ahorita. Para que usted vea qué cosa tan grandiosa dice aquí con respecto a esto mismo que estamos hablando. Debe marcar estas páginas para no irnos muy lejos. Sí, señor. Porque queremos continuar esta conversación de una manera medida y marcada. Aquí estamos en el Salmo 144. Fíjese lo que es no conocer a Dios. Mire como David en este salmo dice de la siguiente manera: bendito sea Jehová, mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra.
amado. Ya, ya. Eso es maravilloso, porque cuando Pero conocemos a mire, Dios, mire cómo Él es, continúa, que usted no continuó. ¿no? Espérese. Aquí dice, misericordia mía y castillo mío, fortaleza mía y libertador mío, escudo mío, en quien yo he confiado, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. David está diciendo todas esas cosas de Dios. ¿Por qué? Porque él le conoce. Amén, amén. Porque ya sabemos que Dios conocía a David, pero vemos aquí cómo David conoce a Dios. Y es lo que nos falta a nosotros, tener ese encuentro personal con nuestro Dios para poder, si cabe la palabra, entenderlo en la medida que el Espíritu Santo nos revela y nos permite conocer de Dios. Acertadamente, amado. Yo ni siquiera sé dónde dejé mi... aquí está. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Muy acertadamente, amado. Pero lo más preocupante de todo esto es que nosotros leemos estas cosas y no las asimilamos. Porque fíjese, cuando David está hablando, y como lo dijimos ayer, ayer no, antes de ayer, en Sí. el Salmo, ¿cuál fue que leí? 62. 62, estábamos viendo, mire cómo David se refiere a Dios. Toda expresión es mío, mío, Sí, mío. Él sí. está diciendo, Él es mi fortaleza, Él es mi castillo, Él es mi libertador, Él es mi escudo. Como dice la canción, Él adiestra mis manos para la batalla. Y nosotros cantamos esas canciones y no absorbemos ese conocimiento, lo tenemos aquí en la cabeza, pero no le dejamos penetrar en el corazón. Amén. Amén. Y no se da el aprendizaje, y no se da el conocimiento, y no se da el encuentro, no se da el acercamiento. Porque cuando David está diciendo esto, es exactamente usted quien lo puede decir, tú que estás escuchando, que Dios es tu castillo, que Él es tu escudo, que tú puedes confiar en Él, que Él sujeta todas las cosas para ti debajo tuyo. Dice aquí que Él es tu misericordia. Mira, entonces, cuando tú escuchas esto y tú lo recibes para ti, lo pones dentro de tu corazón, tú puedes hacer una afirmación por fe. Amén. Que se hace viva y activa en tu vida. Y tú aprendes a caminar de otra manera. Amén. Amén. Y lo más importante, amado, que aquí David está hablando de manera profética acerca de Jesús, porque ¿quién es la roca? ¿Quién es mi castillo? ¿Quién es mi fortaleza? ¿Quién es mi libertad? Es Jesús. Está hablando de manera profética de la persona de Jesús. Exactamente, amado. Mire, esta mañana, y vamos a seguir escudriñando este salmo, porque obviamente es una joya, pero esta mañana, y me pasó no solamente esta mañana, 3 veces esta semana, yo le dije a usted, como a mí se me rasgó un músculo de la espalda al lado de la columna, que me hizo literalmente inválido por 3 días. Y por los últimos 3 días, amado, yo trato de pararme de la cama y literalmente Dios me tira de rodilla. Y cuando digo Dios me tira de rodilla, es porque las piernas no me dan fuerza para pararme y lo único que puedo hacer es arrodillarme. ¿Usted me entiende? Amén. ¿Y qué yo puedo hacer? Yo caigo de rodilla, amado. ¿Y qué yo hago? Lo único que yo puedo hacer, orar. Orar, quedarme ahí mismo, amado, y clamar a Dios. Y yo ni siquiera he tratado de pedirle a Dios sana mi espalda. Yo lo que hago es alabarle, adorarle, bendecirle y darle gracias. Amén. Porque Él me ha forzado a humillarme delante de Él. Y usted sabe la bendición que es esa. Que usted no sabe que Dios lo obliga. Amado. Mire, eso significa que usted es importante para Él. Entiende que nosotros somos una joya para Él. Amén. Amén. Dice la palabra, la niña de sus ojos. Amado, es que lo mismo
Bueno, cuántas cosas no pasan a nuestro alrededor con personas diferentes. Y bueno, si pasa tal vez algo cerca, uno puede intentar y ayudar, pero cuando pasa con la familia, cuando pasa con la persona que le importa, pues usted se ocupa. Entonces, vemos en todas estas cosas, vemos cómo Dios se está ocupando de tratar con nosotros, de tratar con nuestro corazón, de tratar con nuestra alma, de tratar con nuestras actitudes y de nuestro carácter, porque Él piensa llevarnos a un nuevo nivel en nuestra relación con Él. Y eso es grandioso. Mira, amado, el lunes en la mañana, y yo le doy gracias a Dios por esto, porque yo le digo a usted, yo no me considero más cristiano que ningún otro cristiano, ni me considero más santo que ninguno. Yo soy un hombre que vivió una vida complicada y que gracias a Dios Él tuvo misericordia, me rescató, y por eso yo vivo en constante agradecimiento. Yo no hago las cosas que hago porque le agradezco a Dios, yo lo hago porque yo le amo. Amén. ¿Qué es la diferencia? Es verdadero, no es porque yo le agradezco, porque yo nunca podré agradecerle a Dios suficiente. No hay manera. No hay manera de que agradezcamos nada de lo que Dios ha hecho de manera que sea suficiente para agradarle a Él. Tenemos simplemente poder, lo único que podemos hacer es amarle a Él, porque Él nos amó a nosotros y nos amó sin reserva, lo entregó todo por nosotros. Sin reserva. Entonces, yo aclaro esta cosa que es importante, porque hay muchos que dicen, tú tienes que hacer esto porque tú le debes mucho agradecimiento a Dios. Tú no le debes nada a Dios, porque si tú le debieras a Dios, tú no tienes cómo pagarle. No hay manera de pagar. Lo que Él te dio a ti, te lo dio desinteresadamente, de su propia voluntad, no porque tú te lo merezcas ni porque tú puedas pagarle, sino por amor. Amén. Y entonces tú lo único que puedes hacer es corresponder ese amor. Mire, el lunes, cuando yo me levanté, el primer día después de ese accidente, amado, mi esposa tuvo que ayudarme, literalmente cargarme prácticamente para bajar la escalera, y al final, el último escalón, el dolor era tan grande que lo único que yo pude hacer fue echarme a llorar. Pero usted sabe lo bello y yo le agradezco a Dios por esto, porque a mí lo que me salió de la boca no fueron Dios ayúdame, fueron palabras de alabanza. Amén. Alabado tu nombre, Señor. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Usted. Y yo le doy gracias a Dios por esto, porque Él me muestra mi corazón y me permite ver cómo realmente yo le pertenezco a Él. Amén. Y vemos cómo entonces se cumple la palabra, amado, porque usted ha cimentado su relación sobre la roca que es Jesús. Y no importa las tormentas que den, ni cómo combatan los vientos, ni cómo vengan los ríos. Cuando la casa se cimenta en la roca, dice por ahí en Mateo 7:24, que es como dice el versículo favorito de los geólogos, cuando los cimientos están sobre la roca, no hay nada que lo mueva. No hay nada que los mueva. Pero mire lo que dice acá, y esto es importante, en el versículo 3 del Salmo 144, yo se los traigo a colación precisamente por lo que estaba hablando. Porque como yo dije en la sesión anterior, yo no tengo nada de qué jactarme, sino de la cruz de Cristo. Y mi hermano, el pastor Elvin, tampoco tiene nada de qué jactarse, solamente que Cristo tuvo misericordia y lo salvó, porque Él no se lo merecía, ni yo me lo merecía, igual que nadie en este mundo se lo merece. Usted, que eso de que usted crea que usted puede hacer algo para ser salvo, eso es una mentira del diablo y una contradicción. Completamente. Pero mira lo que dice aquí, Jehová, oye bien, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿O el hijo del hombre para que lo estimes? El hombre es como un soplo y sus días son como la sombra que pasa. Amado. La insignificancia total ante la majestuosidad de Dios inmenso. Del magnífico, del maravilloso Dios. Entonces, tenemos que mantener esto vivo, porque fíjese,
Yo estaba ayer con mi familia viendo un video de un pastor en inglés que se llama David Jeremiah. Este hombre hizo este video que duraba 34 minutos. Estaba hablándole a una congregación donde él había sido invitado. Allí habían como algunas 8 o 10 mil personas. Oiga eso. Y ese hombre está hablando usted un tema que es muy popular en el día de hoy, el tema de la segunda venida de Cristo. Él estaba hablando de la segunda de Tesalonicense y referencias que hay allí acerca de la venida de Cristo, y él lo hacía y hablando de cómo las cosas estaban, y esto él lo hizo en junio de del junio del 2018, hace 2 años. Hace 2 años. Y sin embargo, nosotros estábamos escuchando y nos reíamos porque estábamos diciendo, parece que este hombre estaba hablando en junio de este año. De ahora mismo. ¿Me entiendes? Y la realidad es que esa es la verdad que estamos viviendo, amado, en el día de hoy. Jesucristo está por venir en cualquier momento. En cualquier momento. En cualquier momento, hermano, se da de repente entre nosotros, y lo grandioso de esto es que no vamos a tener que contárselo a nadie, porque dice la palabra que todo ojo lo verá. Todo ojo, de un extremo de la tierra al otro y alrededor del globo, todos lo verán, y se va a ir gente de todos los países, porque en todos los países Dios tiene su remanente. Y amén. Siempre la iglesia de Jesucristo será levantada, no los que están en la iglesia, no, sino la iglesia de Jesucristo, porque los que van a esos edificios a aplaudir y a levantar la mano no son la iglesia son aquellos que tienen un corazón para Cristo, que están rendidos ante Dios, que viven para Él. En mucho de esto, amado, ellos están en el edificio que le llaman la iglesia, pero la iglesia no está en su corazón. Entonces Dios va a levantar a aquellos quienes tengan a la iglesia en su corazón, que es lo que es diferente en este caso. Pero, amado, mire una cosa interesante, eso que usted está diciendo, y esta pregunta que hace David en este salmo, en este versículo 3, ¿por qué, y algo así como, ¿por qué Dios nos protege y nos cuida si nosotros tenemos tantos defectos? ¿Por qué? Bueno, estamos cerca comentando Juan, y ya que estamos hablando de Juan, ¿qué le parece Juan 3:16 como respuesta a esto? ¿Usted? Bien. De tal manera amó Dios al mundo, de tal manera, y si usted lo analiza, ¿de qué manera? De una manera sin medidas, con los brazos abiertos. Mire cómo murió Jesús, así como diciendo, ven a mí, que yo te espero porque yo te amo. Amén, amén. Para que todo aquel que en él cree, él dice, Dios único Hijo, para que todo aquel que en él cree, y es el secreto, esa palabra, cree. Usted. Pero no es el creer del diablo, no es el creer de los demonios, es el creer con el corazón, con convicción, como dijimos la vez pasada. Amén. En Romanos 10:9. Amén. 10:9 que dice, si tú confiesas con tu boca que Cristo es Señor y crees en tu corazón que Él fue levantado entre los muertos, tú eres salvo, tú serás salvo. Amén. Entonces, esta cuestión tenemos que tenerla bien clara. Ese creer es un creer que cuando usted dice yo creo, usted está convencido y a usted nadie le puede cambiar su mente a tal punto de que usted está dispuesto a darlo todo. Todo, amado, porque es que si creyéramos en Jesús como creemos en nuestros políticos, como creemos en los partidos políticos, como creemos en los equipos de béisbol, en los equipos de basquetbol, en estos jugadores, óigame, no hubiera casi la necesidad ni siquiera de
hablar de la palabra, porque todos estuviéramos en la misma sintonía, todos estuviéramos en el mismo nivel de fe que dice el Señor sobre aquellos que le adoran, que le adoren en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad, amado. Mire, yo estaba precisamente meditando, porque cuando usted ve en estos canales de televisión un estadio de fútbol americano, de fútbol latinoamericano o de béisbol, Sí, o vamos a poner, por ejemplo, ahí en el estadio Quisqueya, sí, viene uno de estos jugadores, da un batazo que da un home run, sí. todo el mundo se para y comienza a Digo, sí. gritar y aplaudir. Una cosa grandísima. Usted no ha visto nunca a una iglesia adorando así. Claro, yo lo he visto, porque yo he visto muchas iglesias que realmente adoran. Sí. Pero si todas las iglesias adoraran así, como los fanáticos adoran a estos jugadores, como usted lo acaba de decir, no habría que hacer nada más. Amén. Porque mire, amado, usted en la iglesia dice de repente en alguna disertación, alguna enseñanza, alguna cosa, Cristo viene. Y lo más que algunos se asustan. No pasa nada. Y yo No. deberíamos estar aplaudiendo y celebrando. Como dice un pastor por ahí, hasta que la mano se nos ponga roja. Amado, mire, hay una realidad. Cristo viene a buscar a su iglesia y todos aquellos que son su iglesia deben estar llenos de regocijo. Si usted le preocupa lo que usted va a dejar, usted no se va con él. No. Si usted está pensando en su esposo, en su esposa, en sus hijos, en la cuenta de banco, en la casa, en la deuda, Cristo viene y usted, pero ¿y qué va a pasar? Olvídese, no importa lo que va a pasar, usted va con Cristo al reino de los cielos a vivir una vida eterna de blitz, de maravillas para el resto de su eternidad, que es para siempre, es sin límites. ¿Sabe que la respuesta del cristiano debería ser siempre la respuesta de María cuando recibió el anuncio del ángel? Hágase en mí según tu voluntad. Una cosa extraordinaria. Amén. Grandiosa. Y lo grande es que María, mire, espérese, vamos a rapidito así a mirarlo en el libro de Lucas, amado. Amén. Espérese, así rapidito, abuelo de paz. Porque son cosas extraordinarias. Míralo acá, mire como dice María, usted, espérese. Salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres. Pero ella cuando lo vio se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué saludación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas porque he hallado gracia delante de Dios. Has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz a un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, etcétera, etcétera. Entonces María pregunta, ¿y cómo será esto? Pues yo no conozco varón. Respondiendo el ángel dijo, etcétera, etcétera. Dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, te cubrirá con una sombra. He aquí que también. Entonces María respondió, aquí está tu sierva, Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Esa es una respuesta maravillosa que todo cristiano deberíamos dar ante lo que es el llamamiento y el propósito de Dios en nosotros. Amado, cuando nosotros leemos la enseñanza de Jesús en el libro de Mateo sobre la oración, en el capítulo 8, que los discípulos le piden que le enseñe a orar y él dice, ustedes oren así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado tu nombre, vénganos tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Nosotros oramos eso
y lo hablamos de la boca para afuera. Sin discernirlo, amado, sin digerirlo, porque si tuviéramos, es más, mire, pocos conocen que esta oración contiene 7 peticiones grandiosas y puntuales. Ya. Y en el orden que Jesús lo establece, es una cosa maravillosa y que dice, es un retrato, una radiografía del reino de los cielos. Mira, lo primero que dice es, Padre nuestro que estás en los cielos, tú estás declarando la majestad de Dios. Santificado sea tu nombre. No está diciendo que Dios es santo, sino Amén. que tú lo reconoces a Él su santidad. ¿Me entiendes? Tú estás diciéndole a Dios, yo quiero ser santo como tú eres santo. Es lo que tú le estás diciendo cuando dices esa palabra. Santificado sea tu nombre. Yo sé que tú eres santo, pero yo veo tu santidad y yo me maravillo y me siento humillado y quisiera poder alcanzar la santidad. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y cuando Amado, tú ves tu reino, tú estás diciendo, a mí no me importa nada sobre esta tierra, amado. Correcto, nada me ata aquí. Está hablando de nuestra ciudadanía que está escondida, que es celestial y que está escondida en Dios. Una de las cosas que a mí me fascina predicar es como cuando Jesús dice, el reino de Dios está aquí, o en algunas versiones dice, el reino de Dios está en ti. Uh-huh. A mí me gusta explicar cómo nosotros, como dice la palabra en la segunda de Corintios, capítulo 5, que somos embajadores del reino de Dios. Amén. Y a mí me fascina, porque cuando usted mira la imagen del embajador, es el representante de un país. Exacto. Con todos los poderes y autoridad de ese país en la tierra extranjera. De hecho, la embajada, amado, de cada país representado en el territorio, por ejemplo, aquí en República Dominicana tenemos, por ejemplo, la embajada de Estados Unidos, pero ese territorio no es dominicano, ese territorio es estadounidense. Esa tierra donde está ese edificio, donde está la embajada, eso es territorio americano, y cuando una gente camina ahí está entrando en territorio americano. Entonces, cuando nosotros somos embajadores y realmente ocupamos ese puesto de embajador, amado, la tierra que pisamos es tierra santa. Tierra santa, y no solamente eso, amado, fíjese, el nivel de unción que usted tenga, el nivel de compromiso con Dios, de conexión con Dios, de devoción con Dios, de pasión por Dios, de dedicación a su palabra y de oración que tú vives en tu vida, va a determinar cuál es el nivel de tierra santa que tú pisas. Amén, amén, mire, soy grandioso. Mira, mientras más unido tú estás, más se ensancha esa tierra alrededor tuyo. Porque amén. el Santo está creando una aura de poder alrededor de ti. Y mientras más poderoso tú eres en Cristo, en el Espíritu de Dios, más amplia es esa aura. Tú mira, me fascina predicar esto, que cuando usted se para en un lugar, si usted está lleno del Espíritu, una gente a media cuadra se para y siente ese poder, ese magnetismo que no se puede resistir. Amén. Amado, mire, hay personas que, y mire, hay una atmósfera tremenda. Ahora, si la cámara lo pudiera captar, usted me vería, como dicen, con la piel de gallina. Pero hay personas que llegan, que usted siente, que desde que usted lo ve, usted siente esa unción. Bueno, de hecho, yo leí hace un tiempo que estaba leyendo acerca de la vida de Spurgeon, que hablaba de una vez que él subió a un tren y solamente él no dijo ni una sola palabra, simplemente caminó por el pasillo a sentarse en el lugar donde se entiende que le correspondía un asiento vacío, y dice que mientras caminaba por ese pasillo la gente comenzó a sentirse compungida por el Espíritu Santo, y al rato el vagón estaba lleno de gente llorando. Es precisamente el poder
de Dios en ti. Si tú eres un cristiano apagado, un cristiano sin brillo, un cristiano sin el fuego del Espíritu, un cristiano que no ora, que no estudia la palabra, que no está cerca de Dios, el reino que está en ti, aunque tú seas cristiano, no te cubre ni la planta de los pies. Y tú te le pegas a alguien y la gente lo que siente es frío, no siente nada. Pero si tú estás cargado, una gente se te acerca a ti a 5 o 10 metros, eso de que ¿cómo se dice? La distancia que hay que cuidar ahora, de 2 metros. Sí, sí, sí. Esto no sería suficiente. No, señor. Porque a 10 metros se te paran y se caen. Sí, eso es grandioso. En el poder del Espíritu de Dios. Ese es el poder de aquellos que están realmente llenos del poder del Espíritu. Mire, yo iba una vez yo iba para México y yo en el aeropuerto de aquí de Toronto estábamos esperando y yo estoy sentado y hay una pareja como a 3 asientos de mí hablando, 2 morenos grandotes, un hombre y una mujer, Sí. y están hablando un tema y cosas. Desde que yo lo escuché hablando, yo dije, esos son pastores, esos son pentecostales y esos están llenos del poder de Dios. Amado, porque yo lo sentía. Y cuando yo me paro, porque nos llaman, yo voy caminando y ellos se me acercan y me dicen, ¿a qué iglesia tú perteneces? Y yo me río, ¿y cómo usted lo sabe? Y me dice, tú no tienes que decírmelo, tú sabes porque se siente. Mire, y eso me llenó a mí con un gozo, porque yo podía sentir el poder de Dios en ellos, pero ellos pudieron sentir el Espíritu Santo en esa presencia, ¿entiende? Y fue inmediatamente comenzamos a conversar mientras caminábamos hacia el avión, y a conversar y a hacer chistes y hablar de Cristo y alabar a Dios. Y ahí, mire, sin importar lo que estaban mirando y gloria a Dios, aleluya, y una cosa pero bellísima. Y yo imagino que eso fue grandioso. ¿Usted me entiende? Eran dos pastores que venían de Inglaterra, hicieron escala en Toronto para llegar a México. Mire usted. Y llegamos a México y en el aeropuerto nos apiamos y seguimos hablando. Porque no estábamos sentados en la misma silla, usted ve. Y le voy a decir, de esto se trata, amado. Mira, si tú eres cristiano y si tú dices que tú eres cristiano, yo te creo, definitivamente, porque tú no lo dirías si tú no lo fueras. Amén. Tú quieres sentir el poder del Espíritu Santo en ti. Y créeme que yo sé que si tú eres cristiano, tú lo has sentido. Pero tú quieres sentirlo siempre. Que se haga un hábito en ti, que se haga un magnetismo en ti. Una cosa que tú nunca quieras dejar que suceda. Y la única manera de hacer eso es... Ahí. No hay otra. Ahí. No eso, porque leer esta palabra cualquiera la lee. No es eso. Es leerla. Mira, con hambre, con meditación, con cuidado, con alevosía, con propósito, con medida, escudriñando cada palabra. Y cada vez que tú ves una palabra que tú no entiendes mucho, mira, busca. Compasión, amado, compasión todo el tiempo. Señor, muéstrame este versículo, porque me dice algo, pero no lo entiendo. Y Dios te lo va a mostrar. Sí. Y el Señor va a usar su Espíritu Santo para que te sea revelada esa verdad. Y tú vas a sentir esa respuesta de Dios. Vamos, yo se nos fue la hora. Es grandioso, amado. Hemos terminado con el Salmo 144. Jehová inclina tus cielos y desciende. Ese es el amor que tú quieres. Así es como tú quieres a Jehová. Mira. Jehová inclina tus cielos y desciende. Toca los montes y humeen. Despide relámpago y disípalos. Envía tus saetas y túrbalos. Extiende tu mano de lo alto. Redímeme y sácame de las muchas aguas, de manos de los hombres extraños, cuya boca hablan falsedad y cuya diestra es diestra de mentira. Fíjate, cuando tú le hables a Dios, tú tienes que hablarle a Dios con su palabra. Tú no quieres ponerte a inventar palabras tuyas.
tú oras, y por eso es tan importante memorizar versículos, memorizar porciones de la palabra, meterse y aprenderse. Cuando tú veas algo que te llena, apréndetelo, aunque tú tengas que repetirlo 100 veces, pero apréndetelo. Amén. Y búscalo y estúdialo y mira lo que significa, porque de esa manera, cuando tú le hables a Dios, tú dices, Señor, mira, en tu palabra dice en tal capítulo y tal versículo tal cosa, y allí tú me prometes tal cosa, y yo estoy proclamándola ahora de ti, porque tú me la has prometido y yo a ti te creo. Y mira, te voy a decir una cosa, tú le oras a Dios de esa manera y Dios todas tus oraciones te las va a contestar. Amén, amado. Eso es así. Porque es Eso es una cosa así. sencilla. Cuando tú oras a Dios de acuerdo con su palabra, tú estás orando de acuerdo con su voluntad. Y esa porción de la oración que dice, hágase tu voluntad, tú la estás obedeciendo. Tú estás proclamando la voluntad de Dios en tu vida, declarándola para ti. Y estás activándola con esa, oh, aleluya, con esa oración. No, eso es grandioso, amado. Eso es grandioso. Eso es poderoso. Y oiga cómo sigue diciendo. En el versículo 9, oh Dios, a ti cantaré cántico nuevo, con salterio, con decacordio cantaré a ti. Tú, el que da victoria a los reyes, el que rescata de maligna espada a David su siervo. Amado, esto es grandioso porque vemos como en medio de toda esta cosa, de todo este problema, David está haciendo lo que usted acaba de contar hace un momentito cuando bajaba aquella escalera, que al bajar el último escalón, lo que sale son cánticos nuevos. ¿Usted me entiende? Mira, yo una vez, hace un tiempito, yo hice un estudio sobre, hay varias salmos aquí y otras porciones en el libro de Isaías que habla de estos cánticos nuevos. Y eso es una cosa bella. Sí, señor. Te recomiendo a ti que hagas un estudio, que lo busques. Si tú quieres, yo tengo un escrito en el internet, búscalo, que está por ahí. Pero definitivamente, estudia esto, porque es una cosa bella. Cuando te habla a ti de cántico nuevo, te está hablando a ti exactamente de eso, de las frescas alabanzas que salen de tu boca, especialmente cuando tú estás en momentos de presión, en momentos de... Mira, cuando estos hombres que estaban en el bote fueron a Jesús a despertarlo, ellos realmente aún no conocían a Jesús. Si ellos lo hubiesen conocido, hubiesen dicho, bendito tu nombre, Señor. Tú estás Amén. con nosotros y no tenemos miedo. Aquí no va a pasar nada. Como dijo Pablo, cuando estaba en ese bote que se rompió en pedazos cuando iba para la isla de Malta, en camino a Roma, usted. Y dijo, levántense y coman, que aquí no va a pasar nadie, aquí nadie se va a morir. Con confianza y con poder. ¿Por qué? Porque él sabía lo que Dios le había mostrado. Amén. El nombre. Eso es grandioso. Eso es grandioso, amado. Eso es una maravilla. Y seguimos leyendo para allá los hermanos puedan entender esto. Dice, rescátame y líbrame de la mano de los hombres extraños, cuya boca habla vanidad y cuya diestra es diestra de mentira. Vuelve y repite este versículo. Dice, sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud, nuestras hijas como esquinas labradas, como las de un palacio. Nuestros graneros llenos, provistos de toda suerte de grano, nuestros ganados que se multipliquen a millares y decenas de millares en campos, y nuestros bueyes estén fuertes para el trabajo. No tengamos asalto, ni que hacer salida, ni grito de alarma en nuestras plazas. Es una cosa maravillosa, amado, porque este ruego de David por el bienestar de su pueblo es una cosa importantísima, es una que recrea la felicidad de todo creyente. Y quisiera Dios que nosotros tuviéramos gobernantes con corazones para Dios y con temor a Dios para que estas cosas fueran posibles. Pero, amado, mira, la cosa más bella es orarle a Dios cuando usted está en momentos de tribulación. Orarle a Dios por aquellos que están en tribulación. Es la cosa más bella del mundo. Yo le digo a usted, y yo le digo a usted que le doy gracias a Dios por estas experiencias que he tenido que pasar en los últimos 3 meses,
que ha sido un golpe detrás del otro. Y yo digo que Dios sencillamente me ha puesto un aguijón para enseñarme algo. Yo lo he aprendido, no voy a entrar en detalles, pero créame que lo he aprendido. Amén. Pero lo importante es, amados, que en estos tiempos es fácil orar por los demás, porque usted conoce a alguien en algún lado que está en problemas. Sí. Y sacar oración de tu corazón para una persona, para 2, para 3, para 5, para 20 que estén en problemas es la cosa más fácil del mundo. Yo tengo una experiencia, una dama que su esposo cumplió precisamente 95 años la semana pasada. Son una pareja bellísima que viven en México. Nosotros, yo me quedo en una casa al lado de la de ellos. Y esta pareja son 2 soldados de Jesucristo, a esa edad aún. Pero hace unos 14 años, 12, 13, 14 años más o menos, si no recuerdo mal, el esposo de ella cayó en una situación porque a él no le gustaba ir a la iglesia. Y ella vivía diciéndole, vente a la iglesia, vamos para la iglesia. Y los domingos siempre encontraba una excusa. No, que tengo que ir al rancho, tengo que ir a cortar unos plátanos. Siempre buscaba una excusa. Para no ir. Para no ir. Un día se le metió una cosa al esposo que nadie sabía lo que era. Y el hombre se estaba secando, usted. Y orando, y orando, y orando, y orando, y orando. Y esa mujer de rodillas. Pero ella salía por las calles a orar por los demás y la llamaba, mira que fulanita, ella iba a orar por esta enferma y Dios haciendo milagros con los enfermos a donde ella iba. Sí. Y haciendo cosas extraordinarias. Sí. Con personas a las que ella oraba, pero su esposo en una cama que no podía ni pararse. Y seguía ahí en ese fervor, en esa oración. Sí. Y me cuenta que un día llegó este hombre extraño que ella no conocía, que ella todavía no conoce, llegó y le dijo, yo vine a orar por su esposo. Y el hombre entró, ella le abrió la puerta sin conocerlo y entraron a la habitación, se arrodillaron y comenzaron a orar por el esposo. Y oraron y oraron. Entonces cuando terminaron de orar, después de un largo rato, él se paró y le dijo, él se va a sanar y se fue. Y al otro día, a las 6 de la mañana, se despierta el marido pidiendo comida. Oiga eso. Ya a la semana estaba caminando. Que él se había puesto, que no podía pararse de la cama porque estaba así, estaba completamente desarticulado ahí. Ya. César, no créame usted, mire, más nunca faltó a la iglesia. Pero que eso es, además de que tenemos que a veces, bueno, uno lo dice, pero a veces uno ha caído en la misma debilidad, pero es mejor usted atender al primer llamado con todo el amor del Señor que tenga que entrarle de un cocotazo. Porque Dios, mire, una cosa más verdadera, como dice en el libro de los Hebreos, Dios disciplina a aquellos que Él ama. Eso no falla. Y lo disciplina para vida eterna. Acuérdate tú que no estás oyendo, lo disciplina para vida eterna. Él no nos disciplina para destruir nuestras almas, sino al revés. Allí dice, si un padre disciplina a sus hijos, ¿cuánto más Dios? Usted. Porque es que si Él te separó para Él, si tú le perteneces a Él, si tú eres su propiedad, su heredad, como dice la palabra, no es verdad que Él va a dejar que tú andes por ahí haciendo si no estés caminando en santidad. Amén. ¿Qué Él hace? Tú no quieres caminar, Él te rompe la pierna. Usted. Te endereza, no te endereza. Si créeme que te va a enderezar, quiéralo tú o no. Ahora, si tú no eres, tú andas por ahí haciendo lo que te dé la gana y Dios te va a dejar porque tú no eres. Lo bien lo dice en Romanos 1:24 usted. Así es. Dios se lo soltó para que usted. Por si acaso se podía saber el alma. ¿Usted me entiende? Porque precisamente el amor de Dios es más grande y a Él le interesa que se salve tu alma. Su interés es que tú estés bien mientras estés aquí en la tierra para Él poderte usar con poder y gloria para avanzar su reino. Pero si tú no eres usable porque tú andas haciendo disparates,
Él te va a romper y si tiene que sacarte de la tierra y llevarte para que se te salve el alma, Él lo va a hacer. Yo lo he visto, como le conté el otro día. Amén. Usted, tengo una experiencia de un amiguito en Guatemala que le pasó lo mismo. Sí. Usted, y puedo contar otros casos, varios. Y así muchos por ahí. Usted que Dios sencillamente quiere que tu alma no se pierda. Y Amén. si no hay manera, si tú andas de rebelde y tú le perteneces a Él, Él te va a enderezar o te va a arrancar para que tú te salves. Amén. Porque acuérdense que lo que es eterno es el alma, el cuerpo siempre habrá que entregarlo acá. Fallecer, porque mire, por ahí han habido casos de resurrecciones. El mismo Lázaro Resucitó. resucitó, pero terminó muriéndose de nuevo. La misma Tabita que en el capítulo 9 del libro de los Hechos, que Pedro la levantó, pero se volvió a morir. Y aquel que Pablo tuvo que salir huyendo a rescatarlo. Y porque se tendía en la palabra y el tipo se durmió y se cayó y yo te sabe. Ya, exacto. Y la viuda de Naín, que Jesús le resucitó a su hijo, que lo iban en camino a enterrarlo. Sí. Usted se resucitó, pero se volvió a morir, pero el alma es eterna. Amén. Dios, si Él la tiene reservada para Él, Él no va a dejar que se pierda. El que se pierda el cuerpo, pero el alma se va a salvar, quiéralo usted o no. Amén. ¿Usted me entiende? Así es que pongámonos claros, vamos a ponernos las pilas, vamos a meternos en devoción, vamos a dedicarnos a la palabra, vamos a enfocarnos en Cristo, vamos a orar más, vamos a confesarle a Dios nuestros pecados, a proclamar su nombre y a vivir para Él. Amén. Amado, concluimos. Espérese, amado, porque si usted hace eso, el gozo con el que usted va a vivir es sin medida. Y usted va a descubrir una vida nueva, bella, hermosa. Completamente nueva, que usted no conoce. No me controla, amado. ¿Qué decía yo, amado? Que antes de que vayamos a concluir esto, es bueno que concluyamos este salmo que dejé a propósito del versículo de último, que precisamente es el último versículo, el 15, que dice: bienaventurado el pueblo que tiene esto. Bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Amado, yo oro y lloro por la República Dominicana porque hay un pueblo, hay un gran remanente de los dominicanos que es un pueblo que es de Jehová. Sí. Pero lamentablemente el nivel de corrupción en la que está cayendo el país, lo mismo que casi todos los países del mundo, sí. Va a llevar a Dios a tener que establecer un orden y una disciplina y quizás no, porque como ya estamos en los últimos tiempos, estamos viendo que todas las cosas están yendo a pique. Yo luchaba, voy a tener que tomarme un minuto para decir esto, yo luchaba con un amigo y muchos, no uno, varios amigos que están en Dominicana alando y empujando y moviéndose con el asunto de la política, preocupados por quién va a ganar. Sí. Y yo les digo a todos, mire, en esa categoría de quién va a ganar, no se preocupen, que ahí no va a ganar uno que Dios no haya decidido que va a ganar, no importa lo que pase. Dios es quien pone reyes y quita reyes. Amén. De su palabra, eso es lo primero. Lo segundo es, lamentablemente en Dominicana, ninguno de los que está como candidato sirve, y no me apena decirlo. Usted. Así es, amado. No llena la expectativa de Dios. Por lo menos. Ninguno llena la expectativa de Dios. Todos están hablando mentiras y quiero decirle que estas agendas y estos problemas y estas cosas que muchos cristianos están tratando de defender, todos los que están ahí están de acuerdo con eso, aunque muchos mientan y digan que no. Mire, esto es grandioso porque yo le comentaba a alguien hoy precisamente sobre eso y le aconsejaba y le decía, mejor oremos por la nación, por estas elecciones, para que Dios ponga
aquel cuyo propósito él va a cumplir de acuerdo a la agenda que tiene para este país. Porque ciertamente, por ejemplo, no hay un plan de nada, simplemente es una campaña sucia uno contra los otros. No, nadie dice nada positivo. Todo el mundo No. este no sirve, este no sirve, este no sirve, pero un proyecto de levantar el país, de hacer cosas buenas. No se ha dicho nada. Dice uno, yo estoy contra el aborto, sabemos que es mentira. Dice otro, yo soy cristiano, sabemos también que es mentira. Y así pero todos mire, hablando mentiras. Dicen del candidato de la oposición que tiene una agenda pro aborto, pro gay, pro aquello, pro lo otro. Y el gobierno está jugando a la premisa de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Entonces ellos quieren capturar el voto cristiano poniendo sobre la oposición toda esta carga. Pero si el pueblo dominicano tuviera memoria, entendiera que la cara de la hipocresía también está en el gobierno, porque aquí hay un código procesal penal que no se ha podido aprobar porque el mismo presidente lo ha devuelto, porque el presidente no quiere aprobar ese código porque prohíbe el aborto, porque es un código pro vida y él quiere que se apruebe el código procesal penal con las 3 causales del aborto, y él es quien lo ha devuelto. Se ha aprobado sin el aborto y él lo ha devuelto para que lo aprueben el aborto. Y quiero decirle que cualquiera que venga, no importa quién sea que venga, el que gane va a plantar esa vagabundería en nuestro país. Perdóneme la palabra, amado. Sí, señor. Eso es inevitable porque hay intereses superiores que están por encima de estos hombres que supuestamente van a ser el gobierno, y esos son los que mandan, y esos son los que quieren eso, y por eso va a suceder. Lo único que podemos orar, amado. Y en definitiva hay como le digo, una atmósfera profética que tiene que estarse cumpliendo para que esto avance. El Señor dijo que va a cortar estos tiempos, pero yo estoy feliz porque yo sé que el Señor viene. Mira, amado, ese es mi objetivo único. Ahora mismo yo vivo afanado por hablar la palabra para que más gente venga a los pies de Cristo, por sacudir a la iglesia para que más se hagan fieles a la palabra, y ese es mi afán, porque yo sé que Cristo viene en cualquier momento. Entonces, estas preocupaciones políticas a mí no me interesan, porque los afanes cristianos para estas cosas no van a prosperar, porque Dios ya tiene su agenda hecha. Amén, amén, amén. Más que podemos hacer lo que usted dijo, ore y siga orando, y no ore para que gane el bueno, porque no hay ninguno bueno, no para que gane el suyo, porque el suyo tampoco es bueno. Ore para que los propósitos de Dios para el país se cumplan. Eso es todo. Eso es todo, nada más. Y olvídese de esa gente, porque a usted no le va a tocar nada. Y si le toca, es porque usted no está en Cristo. Y como yo le digo a nuestros amados, olvídese de usted estar peleándose por un empleo, una cosa. Créale a Dios que Él es su proveedor, que Él es su sustentador por encima de todas las circunstancias. Cuando usted se abandona en los brazos de Dios, y yo no digo que no trabaje, porque hay que trabajar, el Señor estableció el trabajo, pero trabaje en lo que Dios le haya puesto y confíe en que Él le va a proveer. Amén. Amén, amado, no queda otra. Y lamentablemente tenemos que irnos, pero esto es verdad para todo Latinoamérica, porque eso mismo está sucediendo en cada país latinoamericano, amado. Y no es una cosa que se puede evitar. Ahora mismo estamos viendo en el resto del mundo. Miren, en Estados Unidos, aquí mismo, en Canadá, estamos viendo en Europa, donde quiera, como las cosas se están moviendo en la dirección del nuevo orden mundial, en la dirección de la iglesia única, en la dirección de una educación global. La educación global, la economía global, y ahora mismo todas las economías del mundo están tambaleándose, y esto yo, en mi creer personal, privado, yo creo que todo esto es parte de la misma agenda, pero claro, yo me lo reservo y no lo digo en público, entre comillas, porque yo en realidad no soy político y no me meto en política, pero sí soy de Cristo y pertenezco a Cristo, y a ese yo lo defiendo como sea.
Por eso yo quise dejar ese versículo de último, aunque era el último precisamente del Salmo, porque, amado, mire, así como Israel tuvo un tiempo que podía decir que Dios era el Dios del pueblo, también todos nosotros de alguna manera hemos contado siempre con que Dios es nuestro Dios y es nuestro protector y es nuestro todo. Pero parece que en esta nueva agenda, y ya para ir terminando, concluyendo, para esta nueva agenda, Dios va a permitir que las naciones pasen por la penosa experiencia del reino del norte, cuando se dividieron Israel en el reino del norte y del sur, cuando, como dice la palabra, que los reyes del reino del norte, o sea, del reino de Israel, no hicieron de Dios ninguno. Bueno, esas son otras cosas, porque ahora mismo ya estamos hablando de palabras proféticas que vamos a discutir eventualmente. No vamos a entrar en esas ahora porque nos tomaría mucho tiempo. Pero vaya amolando su cuchillo porque vamos a estar hablando de eso para que usted corte la carnita que le vamos a estar dando a ese bien pronto, porque nos estamos acercando a esa hora, pero por el momento les damos las gracias a todos ustedes por estar participando con nosotros. Le doy las gracias a usted, pastor, y le agradezco que me permita participar con usted en este programa. No, el privilegio mío, amado. Y la verdad es que de una manera u otra es bendición, y bendición. Amén. Espero que bendiga a muchos que van a estar escuchando, que están escuchando ahora mismo y que son o van a ser bendecidos por estas palabras. Gracias de nuevo, y vamos a tener que dejarlo porque se nos fue la hora, ya estamos en 1:20. Así es que, pastor, por favor, usted tome el control y vamos a orar para concluir. Si usted tiene algunas palabras para cerrar, pues suéltelas. No solamente que confía en Jehová en todo tu camino. Amén, amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Gracias, Padre, porque tú siempre permite que tu Espíritu Santo fluya entre nosotros para que podamos tener esta conversación. Señor, te pedimos solamente que esto llegue al corazón de muchos para que sean edificados por tu palabra en el nombre poderoso de Jesús. Señor, te pedimos hoy que tenga misericordia de la nación de República Dominicana que tiene sus elecciones este domingo y que se cumpla tu propósito, Padre, y que no permita que corazones oscuros, Señor, quieran traer divisiones, pleitos, contiendas, iras, muertes a causa de discusiones estériles políticas en el nombre poderoso de Jesús, sino que el proceso salga todo tranquilo, en paz, pacífico, y que todos acepten las decisiones que se hayan tomado. Señor, bendice a mi querido hermano Luna, a su familia en grande manera, en el nombre de Jesús, que las ventanas de los cielos sean abiertas sobre ellos y sobre la nación de Canadá, sobre su iglesia y sobre su ministerio, en el nombre poderoso de Jesús. Y nosotros, Señor, nos ponemos debajo a tus pies, a tu plena voluntad, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Aleluya, amén. Gracias, pastor. Saludos a su familia. Y seguimos en... Ellos están por ahí celebrando todavía. Gloria a Dios, gloria a Dios. Esto quedó bello. Yo le digo, ya bendecido a usted con una familia muy hermosa. Amén, amén. Gloria, la gloria sea para Dios, amado. Te alabamos por eso. Gracias por todo, pastor. Gracias, hermanos. Dios les bendiga.